mucho porque como es solamente introductorio, va a ser rapidito. Les voy a mostrar, todos me ven, me escuchan, así le comparto la pantalla. ¿Están viendo? Estoy compartiendo los temarios, ¿verdad? De lo que va a tratar la medicina legal. Bueno, ¿qué nos dice? Medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. O sea, nosotros como médicos vamos a estar ayudándole a los jueces y abogados para que determinen cuestiones jurídicas, porque como estamos hablando de medicina, ellos como no son del área, no tienen a veces jurisprudencia ni conocimiento necesario para resolver algunas cuestiones. Entonces, como médicos nosotros le ayudamos y de ahí nace la medicina legal. Entonces, la medicina legal es un ayudante del derecho. Entonces, resolución de problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Es un valioso auxiliar de la justicia y un trazo de unión entre la medicina y el derecho. Entonces, la definición es básicamente eso. Cuando tenemos algún problema de orden legal que incluya problemas médicos, entra la medicina legal para tratar de darle una luz y un guía a la persona que sería encargada de crear el dictamen o parecer, que en este caso sería el juez. Entonces, como el juez a veces no sabe del cuerpo humano, de las enfermedades, de lo que sea, entonces el médico entra para ayudarle. La clasificación se clasifican en varias ramas como son la medicina legal general, la medicina legal criminalística, en este caso vamos a ver las lesiones por arma blanca, por arma de fuego, suicidio, homicidio, infanticidio, todas las IDIOS. Y luego tenemos otra rama que es una rama muy amplia, principalmente en el Brasil, que es la parte de la medicina legal laboral, que ustedes le conocen como medicina del trabajo. Y también tenemos la medicina legal psiquiátrica, entre otros. La psiquiátrica se trata de más de personas con discapacidades o incapacidades psicológicas o psiquiátricas. Entonces ahí vamos a ver cuando una persona está legalmente apta o en su sano juicio y pueda responder legalmente o no, si está bajo influencia de drogas, de alcohol. Entonces una persona así no puede responder por sus actos. Entonces, ¿cómo saber si realmente está bajo influencia de drogas o de alcohol o si está fingiendo, por ejemplo? Entonces, esa sería una de las maneras que un médico podría ayudarle a un juez. Y tenemos la definición de jurisprudencia. La jurisprudencia se forma a partir de todos los fallos de los tribunales judiciales, ya que todo constituirá un precedente de acción. En el Brasil ustedes le llaman precedente luego. Entonces, cuando hay una decisión, si algún juez haya hecho ya haya dado algún parecer, entonces ustedes usan como base para futuros procesos. Entonces, eso es lo que se llama la jurisprudencia. Si como, tienen una frase ustedes que a mí me gusta mucho, y dice, Pau que bate en Chico, bate en Francisco. Entonces, esa es la jurisprudencia. Si a Chico le diste un castigo, a Francisco le tenés que dar el mismo castigo. ¿Se entendió eso? Tenemos la jurisprudencia médica. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde
actúan como peritos. En este caso, acá son lo que sería el médico forense y los peritos forenses, o en criminalística a veces. Entonces, a veces son médicos y a veces no. Se vincula estrechamente con el derecho médico. Básicamente, lo que vamos a hablar mucho en este curso es un capítulo bastante largo, van a ser las lesiones. Entonces, desde el punto de vista médico-legal, es cualquier violencia sufrida por el cuerpo de la persona, sirviendo su etiología accidental, homicida o suicida. Entonces, la lesión puede ser accidental, homicida o suicida. ¿Y cómo descubrir cuál de las tres? Entonces, ahí vamos a ver que hay unas características de las heridas, que podemos saber si fue intencional, si fue accidental, si fue de propósito o queriendo causar daño o no. Y un médico consigue, en la mayoría de los casos, de las veces, distinguir. Y desde el punto de vista jurídico hace referencia exclusiva al daño. El daño también puede ser material, entonces puede ser económico, puede ser material, financiero. Entonces no solamente se trata de, cuando hablamos de daño, hablamos de una lesión física o violencia. Entonces, referencia exclusiva al daño o violencia ejercida dolosa o culposamente por una persona sobre otra sin intención de matar. Esa sería la definición de lesión. Otra unidad grande que vamos a hablar también es la parte de la asfixiología, que estudia los diferentes tipos de asfixia, siendo que la principal es la más común, es la asfixia mecánica, porque tenemos la mecánica y la química, que sería. Mejor les explico primero la mecánica y van a entender cómo es el caso. La asfixia mecánica, que es la muerte por la interrupción mecánica y violenta de la penetración del aire en las vías respiratorias. O sea, lo que nos entra acá es el aire, el oxígeno. Y el otro tipo de asfixia, que es la química, entra, la persona consigue respirar el aire, pero el aire no tiene oxígeno o está viciado o está sustituido por otro gas que puede ser el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Entonces la persona consigue respirar, no es que eh, está cerrado los accesos, las vías aéreas. Las vías aéreas están permeables, pero lo que estás respirando no tiene más oxígeno. Entonces son dos tipos diferentes de asfixia. La mecánica es cuando se cierran las vías respiratorias y ahí no tenés acceso al aire. Y en el otro tipo sí tenés acceso, pero no tiene oxígeno suficiente para hacer la respiración. Puede ser por sofocación cuando se obstruyen los orificios respiratorios. En el caso, por ejemplo, que una criatura se ponga una bolsa de plástico por la cabeza, entonces sería una asfixia mecánica. Puede ser por sumersión, cuando es causada por la introducción de un líquido en las vías respiratorias. Inclusive puede ser sólido, como arena, por ejemplo, o polvo. En una tormenta de arena las personas se ahogan. El otro tipo es el ahogamiento propiamente dicho, que es cuando se sumerge en un líquido. Y ahí decimos la persona se ahogó. Otro tipo sería el ahorcamiento, cuando se produce por la constricción del cuello por un lazo sujeto a un punto fijo. Y la estrangulación, cuando la constricción se realiza con la mano. Entonces, eh, en el caso acá, la única diferencia es el material utilizado, porque uno no usamos la mano y el otro usamos un objeto X, que puede ser un lazo, un cinto, un cable, algo que podamos atar. Entonces, la diferencia principal es esa: ahorcamiento y estrangulación. En el ahorcamiento usamos un objeto y en la estrangulación usamos la mano. Otro capítulo sería la sexología médico-legal, que se encarga de conocer los distintos tipos de fecundación y su importancia jurídica y ética. Vamos a hablar del ADN y su importancia identificadora, o sea, para saber quiénes son los progenitores. En el caso de la madre es mucho más fácil porque la madre es la que da a luz, entonces obvio que sabemos quién es la madre, pero el padre ya es más complicado. A veces podemos saber, a veces no.
Estas son las pulgadas de cerca. Y su importancia identificadora. Conocer la importancia legal y ética del aborto. Vamos a hablar del aborto. Acá en Paraguay está penado. En Brasil creo que en algunos casos está permitido. La muerte como resultado de esa práctica y conocer las causas del infanticidio y su investigación. Vamos a ver por qué se produce infanticidio y en qué casos sucede. También vamos a hablar de la ginecología médico-legal, que es la rama de la medicina legal que se encarga del estudio del embarazo, del parto, el puerperio y los atentados sexuales y sus implicaciones legales, entendiéndose por embarazo el periodo transcurrido desde la fecundación hasta el momento del parto. Vamos a hablar también de la tanatología, que es el estudio de la muerte, propiamente dicha, que es la ciencia que se ocupa de estudiar las modificaciones físico-químicas y morfológicas que ocurren en el cadáver, desde la muerte hasta su esqueletización. Los que les gusta anatomía y están siempre por la morgue van a darse cuenta de todos los procesos que ocurrieron para que desde una persona que llega sin vida a la morgue, ¿verdad? Y después se va descomponiendo. Ahí, con el tiempo las piezas anatómicas ya quedan prácticamente inservibles. Entonces quedan solamente los huesos. Entonces todos esos procesos de descomposición estudia la tanatología. Otra rama, otro capítulo va a ser la psiquiatría forense, que nos dice que la psiquiatría forense médico, legal o jurídica es el complejo conocimiento que determina la capacidad mental respecto a particulares circunstancias penales, civiles o canónicas. Ahí, como les dije, cómo saber si una persona está en su sano juicio, está consciente de lo que está haciendo, si sabe que está causando un daño a un tercero o no. Y en qué situaciones una persona es imputable o no. La psiquiatría forense es la rama de la psiquiatría que se ocupa de la conducta psicopatológica en relación con la legislación vigente del país. Ahí vamos a hablar cómo atestamos que una persona está en su sano juicio, cómo le hacemos un informe para saber si está loca o no, si está bajo efectos de drogas, todas esas cosas. Entonces, de esa rama se encarga la psiquiatría forense. Y tenemos la medicina legal social, que comprende el control médico del estado civil, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, protección y prevención de asuntos relacionados con la salud pública. Aquí también un poquitito se va a hablar de las epidemias, ¿verdad? Hay enfermedades que se consideran crímenes si vos le infectas a otra persona, por ejemplo, un ataque terrorista por un arma biológica, por ejemplo. Entonces, en esa rama, en esa parte, entra la medicina legal social. Y de todo eso es lo que se trata, lo que vamos a hablar en este curso de medicina legal. En el caso del VIH, exactamente. Ahora, por ejemplo, que está en boga el corona, ¿verdad? Hay mucha gente que se ofende o se molesta por personas que usan o que no usan el tapaboca, por ejemplo, en lugares públicos. Entonces, ahí esta es una cuestión nueva que tal vez abra precedentes en el futuro para otros casos, porque eh, el uso del tapabocas en algunos lados, en algunos países, acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos un decreto bueno, que nos obliga, por ejemplo, en espacios comunes como comercios y demás cosas, estamos obligados a usarlo. Entonces, a veces hay personas que no usan y entonces estarían tipificándole como un atentado, por ejemplo, a la salud de las otras personas. Sí, pero el más común sí es el del VIH, sí. ¿Se entendió esta parte? Eso es lo que vamos a hablar durante este semestre, este curso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces voy a pasar al primer slide, que sería este.
y vamos a hablar un chiquitito de las definiciones y importancia y características. Bueno, el concepto, ¿qué nos dice el concepto? Es el conjunto de conocimientos médicos necesarios para resolver los problemas que plantea el derecho. Eso es la definición que está en nuestro libro, el que le voy a pasar ahora cuando pueda. Traté de mandar en el grupo de WhatsApp, pero no conseguí porque creo que tiene un límite de 100 megas para enviar. Y creo que el archivo tiene 120. Voy a tratar de mandar por email o algo, o poner en mi página, en mi Google Drive, para que ustedes puedan bajar. Pero no se preocupen, le voy a pasar. Medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Como le había dicho, el derecho muchas veces no tiene las herramientas necesarias para determinar ciertos casos, principalmente los médicos, ¿verdad? Entonces le llama a un médico que pueda resolver esa cuestión para poder eh, dictar una pena o una sanción. Entonces, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Otra definición nos dice: la medicina legal es una rama de la medicina que tiene por objeto la aplicación de conocimientos biológicos y médicos para la resolución de problemas que plantea el derecho, que es prácticamente la misma definición que la anterior. Entonces, es un auxiliar insustituible del derecho y es un valioso auxiliar de la justicia y un trazo de unión entre la medicina y el derecho. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo es auxiliarle al derecho. La medicina legal es eso. ¿Y cuáles son sus características? Es una ciencia que fundamenta una serie de conocimientos médicos y biológicos que pueden ayudar a esclarecer un hecho punible, o sea, una pena, una sentencia. Por tanto, tiene un carácter investigativo, pericial y determinante para el esclarecimiento de un hecho de muerte. Esas son las características. Y vamos a hablar de una pequeña reseña histórica. Había otra, en el libro está bien explicadito. A ver si puedo. La medicina legal tiene un contenido que ha presentado importantes modificaciones de enfoque a lo largo de su historia. O sea, siempre la medicina legal continúa evoluyendo. Desde el comienzo no se tenía todo, así como el conocimiento médico también va evoluyendo, la medicina legal también va evoluyendo. Entonces, la medicina tiene un contenido que ha presentado importantes modificaciones de enfoque a lo largo de su historia. Se trata de una especialidad con un contenido ampliamente evolutivo, según las necesidades que en cada época ha planteado la ordenación jurídica y social en relación con la medicina. O sea, en épocas anteriores no se conocía exactamente, digamos, el proceso de fecundación, digamos, o de... Entonces había cuestiones que inclusive hoy, ¿verdad? Si se le considera, por ejemplo, al feto una persona o no, persona en este caso estoy diciendo jurídicamente, ¿verdad? Una persona que tenga derechos y deberes. Entonces, a medida que la medicina va evoluyendo, también va evoluyendo la medicina legal. O sea, había cosas que antiguamente se hacía, por ejemplo, el uso de sanguijuelas, por ejemplo, que son, o sea, había métodos que se usaban, por ejemplo, la sangría. Hoy ya no se usa más eso. Pero para la época era algo que en boga y ellos creían que funcionaban. Entonces, la medicina se basa en cosas que hoy en día ya no sabemos que no tiene su manera de ser, ¿verdad? Entonces, el código más antiguo que tenemos es el sumerio. El código sumerio es el más antiguo conocido. Se ocupaba de las lesiones y su compensación legal. Entonces, ya en esa época, ya se trataba de alguna manera, eh, que un juez pueda saber, por ejemplo, de quién fue la culpa, qué tipo de pena va a tener,
Eh, y se hizo el código sumerio, fue la base del código Hammurabi. Y no sé si se acuerdan ustedes también que se habla del código del talión, la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Bueno, entonces esa era una manera de que en la antigüedad se resolvían las cosas. Y para que se den cuenta cómo evoluyó, porque hoy en día si una persona te mata no te da el derecho, o sea, en caso de que te defiendas, sí, ¿verdad? Pero si el derecho de matarle, de sacarle la vida, ¿verdad? Entonces, en algunas culturas todavía se usa como en el Oriente Medio, la ley del talión está bastante utilizada todavía. Entonces, el código sumerio es el más antiguo que conocemos y este código es de 300 años anterior a Hammurabi. El código de Hammurabi es en Mesopotamia, en el siglo XVII antes de Cristo. Luego tenemos una gran influencia también de Egipto, que en Egipto solamente nos recordamos de las momias. Entonces, lo que ellos, lo que más su cultura se pasó hasta la actualidad sería la conservación del cadáver y el embalsamamiento. Entonces, la momificación siempre nos recordamos cuando hablamos de Egipto. En Israel, por ejemplo, tenemos las obligaciones relacionadas con la actividad sexual. En el caso de monogamia, de número de esposas, y hay un montón de cosas ahí que en la Biblia mismo, si te pones a leer en la parte de números y hay un montón de reglas, te dice, habla de menstruación, habla de todo. Entonces era un montón de reglas que también fueron pasadas adelante, ¿verdad? En el tiempo. Y también tenemos de China la compilación del Xi Yuan Lu, que es un texto médico del siglo XIII. La verdad no conozco eso, nunca escuché nada. Luego de la India tenemos la valoración de las lesiones del cual depende el castigo. De la India también tenemos una gran influencia en la parte de la cirugía. Fueron los primeros en realizar los colgajos, que hasta hoy se usan también, que serían maneras de... Es como si fuera un injerto de piel, pero vos no sacás el pedazo de piel. El colgajo se queda la piel, digamos, conectada todavía por su fuente de irrigación, por alguna arteria. Y les voy a mostrar, voy a tratar de encontrar una imagen y les voy a mostrar para que entiendan mejor. Colgajo. En realidad el colgajo es una manera, como antes no se hacía el trasplante de piel, se realizaban los colgajos. Entonces vos estirabas la piel de un lugar y ponías en otro, en el lugar donde estaba faltando. Vamos a ver si puedo mostrarle acá. Hay una imagen que van a entender. A ver, stop share. Se llega a ver la imagen. No está mucha. Bueno, acá en la primera imagen tenemos dibujado con bolígrafo o pincel azul, con caneta azul en la frente del paciente. Acá tenemos ¿qué pasó? El paciente perdió la punta de su nariz. Entonces,
vamos a sacar la piel de la frente, donde está dibujado. Después escribir, de acá donde estoy dibujando, vamos a sacar la piel para poner acá, en la nariz. Entonces, ¿qué se hace? Se, se recorta este pedazo y se deja este pedículo acá, que le aporta nutrición, y trasplantan a este lado. Entonces, no hubo necesidad de hacer un trasplante de piel en este caso. Simplemente después acá se sacó este pedazo y se cerró acá. Se hizo la sutura. Y la parte de la punta se le puso en la nariz. Entonces acá, en este caso, acá cortamos este pedazo, acá, y le ponemos este pedazo acá. Y el redondo le ponemos acá en la nariz. Eso ya hacían en la antigüedad. Cuando había peleas así de espadas y demás cosas, lo primero que se le cortaba era la nariz. Entonces, para tratar de subsanar eso, se inventó el colgajo. Entonces, una manera primitiva de trasplante de piel. Y bastante eficiente. Entonces, ahí entienden lo que es un colgajo. Vamos a volver al libro, al slide. Bueno, ahí se dan cuenta que cada cultura fue aportando un fragmento de conocimiento a la medicina legal, digamos. Entonces, a medida que la cultura evoluciona, el conocimiento aumenta, también va aumentando el, el- los conocimientos, sí, de la medicina legal también. Entonces, a medida que la cultura va evolucionando, también va evolucionando la medicina legal. De aquí a 100 años, tal vez las operaciones quirúrgicas que nosotros realizamos serían cosas obsoletas. Entonces no sabemos todavía. Los que ven ciencia ficción siempre tienen, en Star Trek, por ejemplo, tienen el tricord, que es un monitor, que es como un celular que vos le pasas enfrente de la persona y él ya te hace todo el diagnóstico de en qué parte está la lesión, qué tipo de lesión, cómo tratar, e inclusive ya hace algunas modificaciones. Eso es ciencia ficción, pero no sabemos de aquí a 100 años, 200 años si va a ser posible. Entonces, a medida que va evolucionando la medicina, también va evolucionando la medicina legal. La verdadera era de la medicina legal empieza en Francia con Ambrosio Paré en 1575, que es considerado el padre de la medicina legal. Reunió en su tratado temas sobre asfixia, heridas, virginidad, embalsamamiento, etc. Otros consideran a Pablo Sachías como el fundador de la medicina legal. Su obra trata sobre la muerte, el parto, demencia, impotencia, milagros y veneno. Esta parte de veneno es muy usado en la Edad Media. O sea, hay grandes tratados y libros hablando de los venenos y la muerte por el envenenamiento. En nuestro país, recién después de la Guerra del 70, se crea por decreto el 1 de julio de 1870 el Consejo de Medicina e Higiene, y en 1880 se crea el cargo de médico forense. Y el doctor Guillermo Stewart fue el primero en ocupar dicho cargo. Eso acá en Paraguay. En Alto Paraná, de los 6 primeros médicos del país especializados en medicina legal, 3 fueron del departamento. O sea, Alto Paraná produjo una cantidad grande así de médicos forenses. Entre ellos el doctor Oscar Marcial Casartelli, ya fallecido, Maximiliano Benítez y Abilio Obregón, que es el que escribió el libro que vamos a usar. Recientemente culminaron el curso de posgrado las doctoras Ninfa Vera, Jorge Peralta, Nicolás Mercado, Hugo Luis Casartelli Musi, todos del Alto Paraná. O sea, el Alto Paraná siempre está con buenos exponentes a nivel país. La importancia, ¿qué importancia tiene la medicina legal? Se debe recordar que después de la Revolución Francesa se suprimió la tortura, utilizada hasta entonces como medio para lograr información, y se concedió al imputado el derecho a la defensa.
Las pruebas científicas adquirieron desde esa época mucha importancia y muchas de ellas fueron aportadas por los médicos legistas. O sea, antiguamente como estaba permitida la tortura, entonces era más fácil saber, por ejemplo, quién le mató a fulano. Entonces vos le torturabas y le sacabas la información. Hoy la tortura ya no se puede, entonces tenés que por otras maneras descubrir quién fue el asesino, digamos. Entonces de eso se encarga también la medicina legal. Los jueces deciden según lo que se le informa. O sea, de acuerdo a la información que ellos tienen, ellos pueden establecer un dictamen, una pena. La medicina legal es importante porque va a determinar si una persona está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido. Entonces, el hecho punible sería un crimen, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a ver si la persona, un X, es culpado o no? O está involucrado o no. Entonces, ahí la medicina legal viene y ayuda. En la medicina legal intervienen los abogados, los jueces, los defensores públicos, etcétera. Y por ello hay que determinar a través de la medicina forense lo ocurrido. Entonces, los abogados y los jueces son los que van a decidir, pero ellos no tienen ciertos conocimientos. A veces en casos ellos van a tener que pedir ayuda a un médico o a un forense. Los jueces no tienen conocimientos de peritajes, los cuales se les deben llevar a cabo por el profesional, el cual debe explicárselos, analizárselos, detallarle por qué el experto llegó a esta conclusión para que el juez pueda tener certeza si está en presencia de un suicidio, de un homicidio o de un accidente. En muchos casos todo se puede falsificar, digamos. A veces uno piensa que fue un suicidio, pero en realidad fue un homicidio. O a veces pensamos que fue un homicidio y en realidad fue un suicidio o un accidente. Entonces, para encontrar el verdadero culpable tenemos que saber distinguir entre esos tres. Para que en base a estos elementos de juicio el juez pueda determinar o no la responsabilidad penal de una o de varias personas involucradas en el hecho. Entonces, esa es la importancia de la medicina legal. Saber quién fue el culpable y si realmente fue culpable o no, porque puede ser un accidente, puede ser una persona que, por ejemplo, una persona, qué sé yo, un niño, por ejemplo, a un niño eh, no le podés eh, poner la responsabilidad de que le haya matado a una persona, por ejemplo, porque es un niño, no sabe lo que hace. Entonces, en el caso de un adulto, por ejemplo, una persona que esté demente o que tenga una incapacidad muy grande, puede realizar un crimen, pero a veces no está sabiendo. Entonces, ¿cómo saber si sabe o no? Entonces, ahí esa es la importancia. ¿Y cómo el médico hace eso? Hace por un informe médico legal. Los médicos legistas producen informes que serán analizados por otros profesionales, entre ellos abogados en cargos de jueces, fiscales o defensores, quienes buscarán las coincidencias o las contradicciones utilizables que beneficien los intereses de los involucrados. Entonces el juez precisa ser informado por personas que estudian los fenómenos patológicos y biológicos para evitar juicios oscuros, condenas abusivas o errores judiciales. Entonces, ¿qué hace el médico, el perito o el forense? Hace un informe y ese le pasa al juez o al abogado. Y ahí, en base a ese informe, se esclarecen el caso y se llega a un juicio correcto. Relación con otras ciencias. La medicina legal se relaciona con todas las otras ramas de la ciencia, como la química, la física, la biología. En la química, por ejemplo, vamos a ver el proceso que ocurre con las proteínas, que ocurre con los tejidos, las células cuando se van degradando. Física, tenemos, por ejemplo, la trayectoria de un proyectil, de una bala, por ejemplo. Entonces, en la biología tenemos los procesos patológicos, por ejemplo, cuando un tejido es sano, cuando está enfermo, que incluye también incluye la entomología forense, que es la parte, cuando el cadáver se está descomponiendo, es caldo de cultivo de bacterias y de insectos. Entonces, dependiendo de qué etapa o de cuánto tiempo pasó, vamos a tener diferentes tipos de flora o de fauna habitando en ese tejido o en ese cadáver. Entonces, vamos a ver cuando vemos la parte de la entomología, vamos a ver que hay una fase silviana, sarcoidiana, no sé qué cosa, después están los ácaros, los últimos que entran son los ácaros. Entonces, los primeros que entran son las moscas, después están las larvas y ahí vamos a ver
Por ejemplo, cuánto tiempo de descompuesto está el cadáver, eh, en qué ambiente estuvo, por ejemplo, si es un ambiente seco o húmedo, o si fue el cuerpo trasladado de un matagal, de un yuyal, y se le llevó a otro lado. Entonces, podemos ver si tiene alguna presencia de algún insecto que solamente existe en alguna zona geográfica específica. Entonces, nos ayuda a dilucidar un hecho. Cuando encontramos un cadáver que no tiene ningún tipo de identificación, no sabemos qué le pasó, cómo murió, entonces podemos ayudarnos con la biología en ese aspecto. Todas ellas a su vez brindan los adelantos y conocimientos que la medicina legal incorpora a su quehacer, sin que signifique transferencia de responsabilidad de estos especialistas. Entonces, se relaciona con muchas ciencias. La medicina legal y la verdad, el médico legista, al igual que los escritores de lógica, distingue tres tipos de verdad. La verdad física en relación con las cosas naturales. Acá hablamos de hechos. La verdad lógica en relación con nuestras ideas y conocimientos. Hablamos de causa y consecuencia. Entonces, si sucedió esto, entonces lo más lógico es que suceda esto. Entonces tiene una cadena de eventos que sigue. Y la verdad moral en conformidad a nuestros sentimientos o creencias. Esos son los tres tipos de verdades que tenemos cuando hablamos en medicina legal: la verdad física, la lógica y la moral. Pero al médico legista solamente le interesa la física y la lógica porque son las más atinentes a la verdad científica, útiles a la investigación pericial. La verdad moral es importante, pero varía según la cultura. En algunas culturas, por ejemplo, eh, no es inmoral una persona ser bígamo o polígamo, por ejemplo. Una persona puede tener varias esposas, por ejemplo, y acá en el occidente ya sería considerado inmoral. Entonces, la verdad moral varía de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, en algunas culturas está permitido el matrimonio con menores de edad, por ejemplo. O sea, hay países que las novias son niñas de 13, 14 años. Y acá para nosotros el occidente ya es inmoral. Vamos a hablar del derecho público y el privado. El derecho público regula la organización de la sociedad, la actividad del Estado y los demás entes políticos menores. El derecho público se ocupa del derecho constitucional, el administrativo, el financiero, el procesal, el trabajo y el penal. Y el derecho privado regula los intereses particulares en la relación entre los sujetos que participan, sujetos que se encuentran entre sí en una posición de igualdad, por ejemplo, una sociedad, y si participan entidades públicas estarán sometidas al derecho privado. El derecho privado está orientado a proteger los intereses particulares y está regulado por el derecho civil, derecho mercantil, etc. Entonces, acá, no hace falta esta parte que se aprendan, pero eh, para conceptos está bien. Entonces tenemos, cuando hablamos siempre de juicios, siempre tenemos que ver si es en lo penal, en lo procesal, si es público o privado, entonces tenemos que saber esas definiciones. Y bienes jurídicos protegidos es todo aquello que sirve para la satisfacción de necesidades humanas individuales o colectivas. Por ejemplo, la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud, entre otros. Todos son bienes jurídicos y todos están protegidos por la ley. Entonces, la salud, por ejemplo, es un bien y según nuestra Constitución, tenemos derecho a la salud, al acceso a la salud. Entonces, es un bien protegido. Si se nos saca, si se nos limita, podemos procesarle o imputarle a la persona que nos está desfavoreciendo o que nos está quitando ese acceso a la salud. En el caso de la salud, bueno, la seguridad también. Y con eso termina nuestra pequeña introducción a lo que va a ser medicina legal. Esta es la primera unidad que habla solamente de la parte introductoria. En el capítulo 2 vamos a hablar de la parte de deontología médica, vamos a hablar de mala praxis y demás cosas, los deberes del médico, las obligaciones, derechos y demás cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos bien?
Mm. Voy a ver ahora cómo hago para pasarle el PDF del libro. Ese libro es un libro chiquitito. Sería este. Tiene 167 páginas. No, menos, porque la bibliografía no se compra. No sé cuánto. 165. Y en la parte introductoria habla muy bien, se entiende muy bien. Si leen, si llegan a leer, van a hablar un poquito más de las influencias de las otras culturas y demás. Y ese es el que vamos a usar. Es difícil de conseguir, entonces por eso yo escaneé las páginas, saqué fotos de todas las hice un PDF para poder mandarle a usted. Tengo que ver cómo hago, porque en el WhatsApp no conseguí. Voy a ver si, cómo se llama el libro o cómo me llamo yo. Alguien preguntó, ¿cómo se llama, doctor? No entendí la pregunta. El libro. Y el libro se llama Manual de Medicina Legal. A ver, ahí. ¿Está? Cuando tenga, en realidad yo voy a poner esto en la plataforma. Eh, Ahora está fuera de aire, ¿verdad? No están consiguiendo tener acceso, ¿verdad? Pero les voy a colgar ahí. Ustedes todos tienen acceso, ¿verdad? A la parte. Sí, por ejemplo, exactamente. Bienes jurídicos protegidos para los profesionales médicos sería la bioseguridad, exactamente. Un médico, por ejemplo, vos si le vas a atender a un paciente que está en la calle y si es que a veces, inclusive dependiendo de la situación, no tenés material de protección, los EPI necesarios, inclusive se te puede no demandar por no atenderle. O sea, vos podés alegar, en el caso, por ejemplo, que le necesitas hacer, qué sé yo, una respiración boca a boca, por ejemplo, y la persona, qué sé yo, está sangrando y tenga un riesgo muy alto de que te contagie alguna enfermedad y vos alguien te dice, no, esta persona tiene tal virus, digamos así. Entonces no podés vos, nadie no te puede obligar a que vos hagas una respiración boca a boca sin un material de protección. Es un ejemplo crudo, sí, pero para ilustrar está bien. Entonces la misma cosa con los guantes. Si vas a estar tocando a una persona que está sabidamente, qué sé yo, contaminada con algún patógeno grave, nadie no te puede obligar, ¿verdad? Va a ser un riesgo que vos vas a asumir, sí o sí, sí, si vas a hacer o no. Nadie te puede imputar por eso. En el caso del paciente sería el servicio que debemos ofrecer exactamente. Nosotros a nuestros pacientes tenemos que eh, presentarles, brindarles siempre un servicio de calidad. Entonces esa parte entra en el capítulo 2 que es la parte de la deontología, que es que nos va a decir, digamos así, el reglamento, digamos, de todo el médico, el decálogo del médico, de lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que nos está amparado uno, según la ley. Entonces ahí vamos a saber cómo distinguir, por ejemplo, un buen médico de un mal médico. Vamos a ver cómo se produce una mala praxis o cómo no se produce. Entonces todo eso queda en la parte de ontología médica. Y eso. ¿Cuántas turmas son ustedes? Dos. Bueno. ¿Y cuántos alumnos son por turma más o menos? Hasta ahora 99 en el A, que mucho. O sea, digamos que el B también debe tener la misma cantidad, entonces estamos hablando de 200 alumnos. Bueno, para saber, no. El B tiene más. Bueno, entonces 200 personas, bueno, 200 alumnos. Bueno,
Y bueno, son muchos entonces. Y, y eso, voy a preparar, yo dejo, voy a ir preparando en la plataforma a medida que va pasando el tiempo. Ahora voy a dejar liberando las unidades y voy a dejar disponible también los contenidos. Voy a poner un cuestionario que a mí me gusta hacer después de cada clase, de cada unidad que hablamos. Siempre le voy a poner un cuestionario, qué sé yo, 12 15 preguntas, 10 15 preguntas, a veces 20, y ustedes van a ir respondiendo. Todo es múltiple, selección múltiple, muy poca cosa es de completar. Y eso le va a servir a ustedes para que puedan estudiar después. Entonces, y le va a servir también, tiene su premio, ¿verdad? Entonces, las personas que realizan todos los cuestionarios tienen un puntaje desde hoy así. Son 10 preguntas que les voy a dejar, pero no les voy a cobrar para la semana que viene. O sea, no tiene fecha para entregarse ni nada. Están ahí. Al final, sí. Al final del curso yo voy a ver, bueno, dependiendo del puntaje que ustedes presentaron en sus cuestionarios, yo le voy a ir sumando, sumando, y al final tiene una pequeña bonificación, digamos, que se le suma a su nota para ayudarle, ¿verdad? A la persona que estudia hay que recompensarle. Entonces, con las otras turmas, hacía así y a todos les gustó y nadie se quejó. Entonces, vamos a continuar en Chimiquisi, que está ganándonos y meses, se dice, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir la misma metodología. Y eso es todo. No sé cómo queda el asunto en la plataforma, no sé si está funcionando la asistencia. Entonces, lo que podemos hacer es que acá en el chat me escriban su nombre, su apellido. A partir de ahora ya, escriban su nombre, su apellido, yo voy a salvar el texto y voy a tener para mi lista. Por si me pidan después la asistencia. Yo soy muy tranquilo con relación a asistencia. Si me piden permiso, tranquilo, pueden salir. Lo importante para mí es el conocimiento que ustedes aprenden durante el... Si a ustedes les gusta estudiar por el libro, pueden estudiarlo por el libro. Eh, Soy muy accesible, digamos, con relación a mí. Lo que me interesa es que yo le dé, al final le dé el examen y que ustedes respondan. Y si tienen conocimiento, van a responder y van a pasar. Entonces, la manera de cómo ustedes aprendieron ya queda a criterio de ustedes. Si ustedes no quieren asistir la clase en su totalidad, tranquilamente pueden dejar prendido no les voy a estar exigiendo que estén participando, digamos así. Lógico, las personas interesadas, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Las que están más interesadas. Es medio, Argel nomás es por Zoom, ¿verdad? Si era presencial, iba a ser más divertido. Mirar la cara a ustedes, por lo menos. Saber quién está atendiendo y no, ¿verdad? Acá por la plataforma es difícil saber. Y bueno, para nuestra primera clase, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan? ¿Podemos dejar entonces sí? ¿Qué me dice el delegado? Y bueno, entonces están liberados.